Bienvenidos a Ingeniería Ambiental. Continuaremos con el libro El festín del petróleo. Bolívar, he arado en el mar. La suerte de Venezuela no fue mejor que la de México. El petróleo que apareció en 1914 ha sido el fiel padre de las tragedias nacionales. De poco sirvió que el Libertador hubiera dictado en 1829 la ley promulgada en Quito, en virtud de la cual el subsuelo pertenecía a las naciones independizadas. En Venezuela, la propia patria, la riqueza del subsuelo nunca perteneció a los venezolanos. El tirano Juan Vicente Gómez, que manejó la hacienda venezolana como feudo propio desde 1908 hasta 1935, hizo del país un modelo perfecto de dictadura petrolera. Para esto aprovechó excelentemente la declinación productiva de México. Venezuela, que en 1921 produjo menos de 2 millones de barriles, sobrepasó en 1937 los 185 millones. Como los reyezuelos árabes, Gómez otorgaba concesiones recibiendo las regalías como rentas personales. La Jersey, la Shell, la Gulf y la Texaco le deben gratitud eterna. Por eso, de Terding le hizo justicia al decir: el gobierno del general Gómez es sólido y constructivo. Tan espléndido fue el general con los petroleros que llegó a decirles en 1922: ustedes saben de petróleo, hagan las leyes. Nosotros somos novatos en eso. Rómulo Betancourt, Política y Petróleo. Gómez fue además un maestro de los traspasos, derechos establecidos en la legislación de Occidente y de los países árabes. Otorgaba jugosas concesiones a todos sus parientes, aunque no tuvieran dinero ni para comprar un galón de gasolina. Estos los traspasaban a las compañías extranjeras, obteniendo grandes utilidades en un abrir y cerrar de ojos. Los ecuatorianos conocemos también algo de estos juegos de especulación. Gómez desapareció en 1935, dejando tras de sus huellas una montaña de cadáveres, un país enajenado y un grupo de áulicos enriquecidos. Bajo su bota, Venezuela se convirtió en el segundo productor mundial. En cuanto al reparto quedaba así: Jersey 48%, Shell 35%, Gulf 10%. El resto estaba destinado a los socios más chicos. Aunque la Gulf resultaba en apariencia el menor de los 3 dinosaurios favorecidos por Gómez, no por ello dejó de formar su principado venezolano, a punto de que llegó a vender la mitad de sus acciones a la Jersey por $100 millones, cuando apenas sacaba los primeros barriles. Desaparecido el déspota, Venezuela continuaría lejos de la democracia y de la paz. Se sucedieron los cuartelazos y las tentativas libertarias, con su secuela de terror y muerte. En 1945, Acción Democrática llegó a gestar un movimiento que lo llevó al poder con apoyo de los militares. El aliento nacionalista del suceso, Betancourt pasaba entonces de revolucionario. Condujo a la adopción de medidas que las petroleras consideraron graves e insultantes. La principal fue la aplicación del 50-50 o 50-50, por el cual las utilidades petroleras habrían de partirse a medias con el Estado. Otra de las medidas consistió en prohibir el otorgamiento de nuevas concesiones.
3 años duró la ilusión. Venezuela, barco de hierro sobre un mar de petróleo. Volvió a caer bajo la bota militar, esta vez la del general Marcos Pérez Jiménez, un seguidor de Gómez, dotado de similares facultades para el crimen y el empuñe. La tiranía ignara del general, amigo de los yanquis, se desenvolvió a lo largo de 10 años. 10 gozosos años para los dinosaurios que recibieron nuevas presas. 824,000 hectáreas de las mejores reservas en el lago Maracaibo, Barinas y la región oriental. Al déspota le sonrieron las hadas entre 1956 y 1957. Los negocios petroleros alcanzaron índices fantásticos. 1.230 millones de dólares fueron a parar en sus manos por concepto de impuestos, regalías y derechos por las nuevas concesiones otorgadas, lo que resultaba considerable para un país de 5 millones de habitantes. Algo decisivo en el incremento petrolero de Venezuela fue el cierre del Canal de Suez. Las desgracias árabes hicieron la felicidad de Venezuela. Con este motivo el país fue atacado de una verdadera fiebre de construcciones suntuosas, en obras públicas en que cundía el atraco, los sobornos y coimas. Creció el proletariado urbano, se corrompió buena parte de sus dirigencias, se desintegró el campo y los campesinos se convirtieron en los marginados de las lomas de Caracas. Esa Versalles moderna construida por presidiarios que dijera un escritor. Dispuesto Pérez Jiménez en 1958, le sucedieron varios gobiernos, entre otros el de Rómulo Betancourt, que mantuvo los privilegios de las compañías. Es que Betancourt retornó domesticado. Mate primero y averigüe después. Fue la consigna de los jefes represivos. La dictadura betancurista cerró el parlamento, asaltó universidades y encerró al país en un presidio, como en la Cuba de Batista. Ser joven se convirtió en un crimen que se pagaba con la vida. Mientras tanto, el ejército entrenaba y dirigido por los yanquis racionaba con napalm las montañas para acabar con las guerrillas. Actualmente se han aprobado leyes acerca de la reversión inmediata del gas hacia el Estado y del petróleo para después de 12 años. Los monopolios han impugnado estas leyes ante los tribunales. A despecho de ellas, Venezuela continúa cargando el palanquín de oro de los mandarines, yanquis e ingleses. En cuanto a su progreso, es más ficticio que real. Un ejemplo, en 1970 el área ocupada por las compañías se acerca a los 2,5 millones de hectáreas, de las cuales el 90% permanece ociosa. Los negocios prosperan entre 1957 y 1960. La producción experimentó alzas sucesivas, pero en ese mismo periodo las compañías redujeron el personal ocupado en un 15%. Solo la Creol despidió a 2,000 trabajadores. Venezuela es víctima de la dislocación de la industria petrolera practicada por el cartel internacional. Esta política consiste en dispersar las ramas de la industria entre diversos países, para que unos sean principalmente productores, otros principalmente refinadores y los más únicamente consumidores. Así tenemos que la mayor parte del crudo venezolano
no se refina en el país, sino en las grandes instalaciones de Curazao, Aruba y Trinidad, que las compañías mantienen en el Caribe. Un juego sabio que tiene por objeto dificultar las nacionalizaciones. De este modo, los países que tienen petróleo no podrán refinarlo, y los que tienen refinerías se quedarán sin petróleo. Cuba sufrió las consecuencias de este juego en los albores de la revolución. A la caída de Batista existían en el país 3 refinerías de la Jersey, la Shell y la Texaco. Los productos refinados se distribuían principalmente por la Sinclair, otra empresa norteamericana, para defender sus divisas y su independencia. Cuba acordó un trueque de 900.000 toneladas anuales de petróleo soviético por azúcar, ron y tabaco. Además, se propuso organizar su propio sistema de distribución de derivados. A mediados de 1960, el gobierno revolucionario ordenó que los primeros cargamentos de aquel petróleo fueran refinados por las 3 compañías. Estos se negaron. Fidel Castro les advirtió que sepan que este es un país soberano y que el gobierno revolucionario está dispuesto a hacer cumplir las leyes de la República, que ante esta situación decidan ellas rectificar. Rectificar si la decisión tomada a que caiga sobre ellos la culpa. Que no digan después que el gobierno revolucionario las agredió, ocupó y confiscó. Las compañías no respondieron, sin duda considerando que la amenaza era simple bravata de un alucinado. Una persona cuerda no podía ponerse en guerra con 3 perfectos dinosaurios. Cuba nacionalizó las 3 refinerías. Si te ha gustado este video, te invito a suscribirte. También ayúdame compartiéndolo con todos tus amigos que les guste o les interese los temas ambientales. Eso ha sido todo. Hasta la próxima.